El básico es, ¿no? Porque ya la siguiente semana, me parece que la siguiente semana no hay clase, ¿no? La semana que viene. Comenzamos con el intermedio ya, el intermedio uno. A ver, hemos estado viendo el tema de funciones. Hemos visto lo que es una función, un conjunto de pares ordenados donde no se puede repetir la primera componente. Hemos visto, bueno, esa es una cara de las funciones, ¿no? Como par ordenado, pero también lo podemos expresar una función como este, dar una fórmula y que esa fórmula genere los pares ordenados. Y esa es la que más se utiliza, ¿no? Ya no como par ordenado, sino simplemente doy la fórmula. Y igual a f de x. Y esa fórmula me genera todos los pares ordenados, incluso podemos dibujar todos los pares ordenados en el plano cartesiano, dibujar todos los puntitos, y como son infinitos puntitos, ahí nos salen curvas o rectas, ¿no? Hay cantidad de funciones, podemos encontrar cantidad de funciones, las racionales, irracionales, las logarítmicas, las exponenciales, incluso las trigonométricas, ¿no? Que solo ves en trigonometría, las funciones trigonométricas, etcétera, etcétera. En álgebra, generalmente vamos a ver dos principales, dos funciones. Una es la función lineal y la otra la función cuadrática. Viene de los polinomios lineales, pues, ¿no? Este es un polinomio lineal, este es un polinomio cuadrático, son las que más se utilizan. Ya de las de grado 3, es más complejo su análisis, por lo que esta no lo vemos. Se utiliza más en álgebra estas dos, la lineal y la función cuadrática. Vamos a empezar viendo la función lineal, vamos a analizar no solamente de manera algebraica, sino de manera geométrica. Vamos a ver cómo se grafica este tipo de funciones. Entonces, una función lineal tiene la forma y igual a f de x, a x más b. Polinomio lineal, ¿no? Una función lineal, pues, donde a es diferente de 0. ¿Ya? Claro, porque si es 0, te queda una constante. Eso lo vamos a ver después. Un caso particular de la función constante. Acá, a diferente de 0 para que sea lineal. Un polinomio lineal. Ahora, todos polinomios lineales siempre van a graficar, al momento de hacer la gráfica en el plano cartesiano, siempre son rectas. Siempre son rectas. Y depende bastante de cómo es el coeficiente A, el coeficiente principal A, que ahora lo vamos a llamar pendiente. Este coeficiente A, que ya no lo llamamos principal, sino le vamos a llamar pendiente, ese nos va a decir cómo vamos a graficar la recta. Es una recta, sí, y es una recta oblicua. Es una recta oblicua. Toda función lineal siempre es una recta oblicua. ¿Puede ser una recta horizontal? No. ¿Puede ser una recta vertical? No. Siempre es una recta oblicua. Y dependiendo del valor de A, se va a inclinar o bien a la derecha o bien hacia la izquierda. Acá se inclina hacia dónde? A la derecha. A la derecha, ¿dónde están los positivos? ¿Sí o no? Entonces, A siempre es un valor positivo. Entonces, eso lo hago para que te acuerdes, ¿no? Y se inclina hacia la izquierda. En la parte izquierda están los negativos. A siempre va a tomar un valor negativo. Simplemente para que te acuerdes, ¿no? Si se inclina a la izquierda, es porque el coeficiente A es un valor negativo. Si se inclina hacia la derecha, el coeficiente A es un valor positivo. Mira, con eso ya prácticamente podemos graficar o hacer un bosquejo más o menos de cualquier recta, ¿no? Por ejemplo, la función lineal 2x más 1 es lineal, es una recta. Mira cómo es su coeficiente principal, 2 positivo. Entonces, más o menos esta se inclina hacia la derecha. Es una recta inclinada hacia la derecha. Eso sería un bosquejo, ¿no? Ya más o menos tenemos una idea de cómo se va a graficar. Ahora, si queremos ser más exactos, ¿no? Podemos graficar una recta tabulando. Hay una forma de tabular. Tabular es darle valores, pues, ¿no?
Dibujamos el plano cartesiano y le vamos dando valores. Pero hay una estrategia para darle valores, ¿no? No es que le vamos a dar valores a x1, 2, 3, 4 y vamos tabulando todos los puntitos. No. Simplemente basta tabular 2 puntos específicos. ¿Sí? Por geometría tú sabes que toda recta, 2 puntos siempre te genera una recta, pues. Entonces basta tabular 2 pares ordenados, 2 puntos en el plano cartesiano y con eso ya tenemos la gráfica de cualquier recta. Entonces para tabular, x, por acá y, que es todo esto, y, que es toda la función siempre, ¿no? X, y, 2x menos 8. Vamos a tabular, empieza con x0 siempre. Si x vale 0, reemplazas, ¿no? Eso lo puedes hacer aparte. Ahí mismo, mentalmente, si x vale 0, te queda y es 2 por 0 menos 8. Y es igual a menos 8. Y luego hacemos al revés. Y si y vale 0, y si y vale 0, reemplazas y 0, 2x menos 8, despejas 8 igual a 2x, x vale 4. Esos dos puntos lo vamos a graficar, el punto 0 menos 8 y el punto 4, 0, punto o par ordenado viene a ser lo mismo. Grafica estos dos puntos. Entonces, haces el eje X, el eje y graficamos estos puntos. Ahora, ya de manera práctica, mira, la gráfica de manera práctica, haces esto, ya de manera práctica, ¿no? O puedes graficar así, 0 menos 8, para X0, para Y menos 8 acá. Para X4 y Y0, para X4 y Y0 acá. O de manera ya más práctica, de frente de la tabla, mira. Donde veas X, en la columna X, ubicas 4. En la columna de Y, ubicas el menos 8. En X4, en Y ubico el menos 8 y por ahí siempre va a pasar la recta. Y con eso ya tenemos la gráfica de esta recta. 2x menos 8. Coeficiente principal positivo se inclina hacia la derecha. Y si queremos ser más exactos, tabulamos 2 puntitos y siempre es así. Ya empieza con x0, encuentras el valor de y, luego al revés. Y si y vale 0, encuentras el valor de x. De manera práctica, en x ubicas el 4, en y ubicas el menos 8 y por esos 2 puntos pasa la recta. Esta vendría a ser la recta y igual a f de x igual a 2x menos 8. Ahora, ya a partir de eso, si podemos graficar una regla, ya depende, nos van a pedir ciertas cosas como encontrar el área de los ejes coordenados con la recta, no sé, encontrar los puntos de corte. ¿Sí? Fíjate que esto se le llama punto de corte, ¿no? Pues este sería el punto de corte con quién, con el eje Y, pues. Punto de corte con el eje Y. Y ese de acá, punto de corte con el eje X. Punto de corte con X. Ahora, generalmente a veces ya no se le llama X, no se le llama Y, sino se le dice ordenada y abscisa, ¿no? Abscisa y ordenada. A este se le dice abscisa. El eje de las abscisas. Con el eje de las ordenadas. Entonces, eje X o eje de las abscisas y el eje Y o eje de las ordenadas. Punto de corte y ya tenemos la recta. Ahora, podemos ver algunos casos especiales. Ya, en verdad son cantidad de casos especiales, ¿no? Pero vamos a colocar ahí de repente los más importantes. Hemos dicho que la función lineal es ax más b. Pero ¿qué pasa si a vale 0? Si a vale 0 se va, pues. ¿Qué te queda? F de x igual a b, igual al término independiente, o sea, un número. Ahí se llama función constante.
f de x siempre sale b, no importa el valor que le des a x, siempre resulta la misma constante b. Siempre resulta la misma constante b, donde b puede ser cualquier número real. ¿Puede ser 0? Sí, también puede ser 0. Y en este caso, eso siempre es una recta horizontal. Siempre es una recta horizontal. Entonces podemos llamarle a esto también función constante o también recta horizontal. Siempre sale una recta horizontal, sí. ¿Por dónde pasa la recta horizontal? Por el valor de la constante, pues. Sí. ¿No? Y igual a b. Así. Grafica y igual a f de x igual a 5, por ejemplo. Buscas el 5, b igual a 5 y por ahí pasa la recta horizontal. Y si es horizontal, me refiero a que es 90 grados con el eje y. O también paralela al eje x, ¿no? Es horizontal, paralela al eje x, o equivale a decir perpendicular al eje y, pues, ¿no? O si b es un valor negativo, si b es menos 4, y ubicas en el plano cartesiano y igual a menos 4, y igual a menos 4, y por ahí estaría pasando esa recta horizontal. 90 grados siempre con el eje y, o equivale a decir paralela con el eje x. En conclusión, toda función constante siempre es una recta horizontal. Siempre es una recta horizontal, ¿no? Ejemplos, acá te voy a colocar algunos ejemplitos. Por así, si dijeron, grafica y igual a 5. Una recta horizontal que pasa por y igual a 5. Grafica y igual a menos 3. Una recta horizontal que pasa por y igual a menos 3. Este tipo, ¿no? Más formal. Y igual a fx igual a 5. Y igual a fx igual a menos 3. Siempre son rectas horizontales. Ya sea por encima del eje x, si la constante es positiva, b mayor que 0, o por debajo del eje x, si la constante b es un número negativo, pues no. La otra que es también bastante conocida, ¿qué pasa si b vale 0? Si b vale 0, recuerda que tenemos la función, estamos analizando la función constante ax más b. Si b vale 0, se va, pues te queda solamente a por x. Ese caso se le llama función proporcional y depende del valor de a, pues, ¿no? Recuerda que a es la pendiente. Si a es un valor positivo, la recta se inclina hacia la derecha y siempre va a pasar por el 0, 0. Siempre pasa por el origen. Siempre pasa por el origen de coordenadas. O por el punto 0, 0. Si a es un valor positivo. Y si a es un valor negativo, sigue pasando por el origen, pero se inclina hacia la izquierda. Se inclina hacia la izquierda. Ese es el origen, ¿no? El 0. Ya a partir de acá se pueden deducir otras, ¿no? Por ejemplo, si A vale 1, tendríamos fx igual a x, que es la función identidad. Si A vale menos 1, menos x, que vendría a ser la función simétrica. Y etcétera, etcétera. No vamos a entrar mucho en esos detalles. Más vamos a ver la función lineal, graficarla una función lineal, o sea, tabulamos, hacemos la recta. Esto simplemente para conocimiento, ¿ya? Función constante, ¿no? Una recta horizontal. La proporcional es una recta que pasa por el origen. Como tiene pendiente, entonces se inclina, pues. Hay una inclinación hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a revisar algunos problemas de función lineal. Vamos al primer problema. Ese tipo de problemas son bastante clásicos, ¿no? La función lineal es una recta, entonces grafica la función lineal. Basta analizar el coeficiente principal 2,
Recuerda que el coeficiente principal se llama pendiente, te indica hacia dónde se inclina, hacia la derecha o hacia la izquierda. Como es positivo 2, se inclina hacia la derecha. Entonces podría ser la B o la C, ¿no? Podría ser la B o la C. La A no, pues. Recuerda que la A no. Esta es la proporcional, ¿no? Por ejemplo, esta sería el f de x a x. Cuando b vale 0, cuando no tiene el término lineal. Ahí puedes ir descartando incluso, ¿no? Esta no es, esta tampoco está entre la B o la C. Pero bueno, no lo vamos a hacer así, ¿no? Sino solamente para que tengas una idea. Lo vamos a hacer ya de manera más formal, pues, ¿no? Esto de la pendiente solamente para tener más o menos una idea de cómo sería la gráfica de esa recta. Entonces ya de manera formal lo que hacemos es tabular. Y ya de manera exacta, pues, ¿no? Ahí sí, no hay falla con esto. Vamos a tabular. Hacemos la tabla x, y igual a 2x menos 6 y tabulamos siempre los mismos valores. Empieza con x0. ¿Ya? Bueno, ahí me he adelantado, ¿no? x0. Si x vale 0, eso lo podemos hacer a un costado, ¿no? Podemos operar a un costado. Y x vale 0. Esto lo podemos hacer aparte, ¿no? A ver, si x vale 0, ¿cuánto vale y? Reemplaza, pues. Y igual a 2, estamos diciendo que x vale 0. A 0, y vale menos 6. Lo podemos hacer aparte. Y menos 6. Y luego hacemos al revés. Ahora, si y vale 0, reemplaza y vale 0. Y vale 0 igual a 2 por x menos 6. Y operas. Menos pasa como más. X vale 3. Mira, ese tipo de operaciones lo podemos hacer aparte o, bueno, en verdad se sugiere que lo puedas hacer ya de manera mental, ¿no? Mentalmente, si x vale 0, y vale menos 6. Al revés, si y vale 0, este menos pasa como más, y el 2 pasa a dividir, 6 entre 2, 3. Eso es lo que se busca. Que ya, ese tipo, claro, cuando la expresión de repente es un poco más compleja, sí se puede hacer aparte, ¿no? Pero este tipo, más rápido, de manera mental. Entonces ya tenemos los dos puntos, ¿no? Que es el par 0, 6 y el 3, 0. Grafica esos dos puntos. Ya de manera directa, en X ubicas el 3, en X ubicas el 3, en Y ubicas el menos 6, en el eje Y ubicamos el menos 6 y por esos dos puntos pasa la recta. Con eso ya tenemos la seguridad de que la respuesta es la B. La B. Sale la B. Tabulamos de manera práctica. En la columna del X ubicamos el 3, en la columna del Y ubicamos el menos 6. Pasa la recta. Y con eso ya descartamos, ¿no? Pues son bastante parecidas. La correcta es la B. Para la 2. Te dice obtener el área de la figura formada por la gráfica de la función. La función es y igual a f de x 10 menos 2x sobre 5. Y los ejes cartesianos. Bueno, primero graficamos esto. ¿Cómo te das cuenta que es una recta? Porque el exponente de x es 1, pues. Por eso se le llama lineal. ¿Es una recta? Sí. ¿Cómo tabulamos? ¿Cómo graficamos? Por medio de la tabulación. Tabulas, colocas x, colocas y. Y es todo esto, 10 menos 2x sobre 5. Y siempre le das, empieza con x0. Y x es igual a 0. Y de ahí sacas el valor de y, pues reemplazas. Y igual a 10 menos 2 por 0 sobre 5. 2 por 0, 0. 10 entre 5, 2. O de manera directa, ¿no? Mentalmente. Si equivale a 0, se va. Te queda 10 entre 5, 2.
y luego al revés. Ahora, si y vale 0, reemplaza 0 igual a 10 menos 2x sobre 5 y despejas x. 5 pasa a multiplicar, 5 por 0, 0. Menos pasa a sumar, 2x igual a 10. 2 pasa a dividir, 5. X vale 5. Con eso ya tenemos los valores. Grafiquemos. Hemos dicho ya de manera práctica, en el eje X ubicas el 5, en el eje Y ubicas el 2. En X el 5, en Y el 2 y por ahí pasa la recta. Ya tenemos la gráfica de esta recta, ¿no? De esta recta Y igual a, ya lo voy a escribir, la recta Y igual a 10 menos 2x sobre 5. Ya está, pero no nos piden eso, ¿no? Nos están pidiendo cuál es el área que se forma con esa recta y los ejes coordenados. Eje X, el eje Y, o sea, nos están hablando de este triángulo. ¿Cuál es el área de ese triángulo? Es un triángulo rectángulo porque recuerda que los ejes se cortan siempre a 90 grados, ¿no? El eje X con el eje Y siempre son perpendiculares, 90 grados. Pero puedes saber cuánto vale de 0 a 5, 5 unidades. De 0 a 2, 2 unidades. Con eso ya tienes el área, pues, ¿no? Base por altura entre 2, 5 por 2 entre 2. 2 y 2 se cancelan. X es igual a 5 unidades cuadradas. O simplemente 5, ¿no? Ya está. Ya tenemos resuelto también ese problema 2. Sí. Para el problema 3. De acá pasa lo contrario, ¿no? El problema 1 y 2 nos daban la función y nosotros teníamos que graficar. Ahora pasa al revés. Ya nos dan la función, o la gráfica, ya nos dan la gráfica y nosotros tenemos que deducir de qué función. Bueno, sabemos que es una función lineal, sí, pues, ¿no? Porque es una recta. Toda recta siempre es una función lineal, pero queremos saber exactamente qué función lineal es la que tiene esta gráfica. Ahora, esto lo podemos hacer de varias formas. ¿Ya? Pero vamos a hacer de repente la forma más práctica y la más razonada, que es, imaginemos que hemos tabulado, ¿no? Tenemos la función lineal y igual a x más b. Si es una recta, siempre te sale una lineal, no te olvides. Si es una recta, siempre sale una lineal. O sea, siempre va a tener esta forma, ax más b. Toda recta siempre tiene esa forma. Número por x más número, ax más b. Entonces, si esa es una recta, tiene la forma de ax más b. Entonces, mira, imagínate que estamos tabulando. Hemos tabulado si x vale 0, si x vale 0, y vale b, pues, ¿no? Si x vale 0, reemplazas y vale b. Y vale b. Y hacemos luego, esto todavía. Y luego hacemos al revés. Y si y vale 0, y acá vale 0, vas a obtener el valor de x. X va a ser igual a menos b sobre a. Ahora, otro detalle. Nota que al momento de tabular siempre, con esa tabulación de primero x0 y luego y0, esos siempre vienen a ser los puntos de corte, pues, ¿no? Siempre vienen a ser los puntos de corte. Entonces, también lo podemos interpretar de esa forma y decir, la manera práctica, ¿no? En x, 5. En x, 5.
en y menos 3. O sea, acá debe salir menos 3 y acá debe salir 5. Al momento de tabular, en esta columna 0 y acá 5. En esta columna de y, menos 3 y 0. También. Esa es la forma razonada, ¿no? Y de repente la más rápida, pues. Estoy tabulando. En el eje X me salió 5, es porque en esta columna 5. En el eje Y me sale menos 3, es porque acá me tiene que salir menos 3. ¿Y cómo sale este menos 3? De evaluar también. Si evaluamos X0, Y vale B. Y B debe tomar el valor de menos 3 entonces. Entonces, mira, acá vale menos 3, acá vale 5. Y al igualar a 0, yo lo puedo hacer por acá. Si X vale 0, te queda Y igual a por 0 más B. A por 0, 0, Y es igual a B. Y es igual a B. ¿Dónde está Y? En Y ubicamos B. O sea que B vale menos 3, pues. Y luego al revés, si X vale 0, si X vale 0, te queda, perdón, Y. Si Y vale 0, reemplazas en esta ecuación Y0, A por X más B, pero ya sabes que B vale menos 3, pues. Y de ahí sacas el valor de A. Ya. Y acá debe salirte X5, pues, ¿no? Lo voy a colocar. Y vale 0, X vale 5, y reemplazamos en la forma. Y vale 0, A por X, que debe ser 5, y B, que ya lo tenemos, que vale menos 3. Ya esta expresión sacamos el valor de A. Este menos pasa a sumar, este 5 pasa a multiplicar, a dividir, perdón, y tienes el valor de A, que vendría a ser 3 quintos. Eso lo hago por acá. Pero sacar el valor de B es más rápido. Ya sacar el valor de A es un poco más tedioso. Sacar el valor de A sí es bastante rápido. El valor de B, perdón, es bastante rápido. Porque es reemplazar en 0. Si aquí vale 0, 0 acá, Y vale B. Pero ¿cuánto debe ser B? Menos 3. Para sacar el valor de A, ahí sí es un poco más tedioso, ¿no? Porque hay que reemplazar primero. Como ya tenemos la ecuación AX más B, y ya sabemos que B vale menos 3, Y igual a X menos 3. Ahora, si X vale 5, Y debe salir 0. Reemplazamos estos puntos. X igual a 5, Y igual a 0, ahí. Y vale 0, X vale 5, y de acá despejamos el valor de A. Menos pasa como más, y 5 pasa a dividir. El valor de A es igual a 3 quintos. Menos pasa como más, 3, 5 que está multiplicando pasa a dividir, y tenemos el valor de A. Por acá también el valor de B. Con eso podemos formar la función lineal. Y igual a, que vale 3 quintos, por X más B, que es menos 3. Y igual a 3 quintos X menos B. Con eso ya tenemos la respuesta. La alternativa B. Esta es la forma razonada, ¿ya? La otra forma, ahora mismo tenemos tiempo así. La otra forma es como este punto S, que en verdad estamos haciendo eso, ¿no? Como este punto es, ¿qué puntito es este? El 0, 5, pues. El 5, 0. Para X5, para Y0. ¿Qué puntito es este? Para X0, para Y-3. Y como esos dos puntos pertenecen a la recta, entonces reemplazas acá.
XY, XY. Esta es la otra forma. Reemplaza en Y igual a X más B. Si X vale 5, 5A más B, Y vale 0. Y de ahí sacas el valor de B. Luego reemplazas este otro punto en la misma función. Si X vale 0, Y vale menos 3. Y menos 3, X0, B vale menos 3. Lo que te enseñan en geometría, creo que te enseñan así, ¿no? Si ya tienes este punto, pertenece a la recta L, este también a la recta L, ya pues, reemplaza, encuentra una relación entre A y B, reemplaza el otro punto, encuentra una relación entre A y B, y de ahí saca los valores de los coeficientes A y B. Esa es otra forma, ¿ya? Que también vale. Entonces, tenemos cantidad de formas de resolver esto. Incluso hay una fórmula para esto, ¿no? Que se hace, claro, ya más rápido. No es la idea tampoco. Entonces, tienes dos formas. Puedes hacer tabulando, X vale 0, me sale B. Pero este es el punto de corte. ¿Dónde está? Menos 3. Y si Y vale 0, me debe salir 5, que el punto de corte ahí es 5. Y vuelves a reemplazar este punto. Si X vale 5, me debe salir 0. Y fíjate que en verdad estamos haciendo eso, pues, ¿no? X5, Y vale 0. Reemplazas y encuentras el valor de A. A ver, para el problema 4. El problema 3, el problema 4. Te puedo decir que es un deco, ¿no? Es un deco, pero no es muy difícil. La siguiente figura muestra la gráfica de una ecuación. Esta es la gráfica, ya, si no es esta. Esta es la gráfica, no esta de acá. Esto es lo que estoy colocando de rojo en la gráfica. Es una recta, si es una recta es una lineal. Y si es una lineal siempre tiene la forma de un AX más B. Esa ecuación representa el costo diario de procesar café en la empresa Café Más. Hallar la ecuación que representa el costo diario, o sea, hallar la ecuación de esa recta. Hallar la ecuación que representa el costo diario en dólares de procesar café, ¿no? Esta ecuación se llama C de X, ¿no? Ya no F de X, sino, bueno, costo, ¿no? La función costo C de X. Entonces, calcula cuánto es o qué forma tiene esa función. Fíjate que la función pasa por este punto y también pasa por este punto que es el punto 200, 400 y acá el 0, 300. Basta que tengamos dos puntos por donde pase una recta, entonces sí se puede encontrar la gráfica. Entonces, por acá. Este puntito es el punto 200, 400. Este puntito es el 0, 300. Y todo es la gráfica de la función c de x. Como ya tenemos los dos puntos y sabemos que es una recta, toda recta siempre es una línea. Siempre va a tener la forma de ax más b. Ahora, lo podemos hacer de la forma anterior. Podemos hacer, ¿no? Imaginamos que estamos tabulando y podemos encontrar, o lo podemos hacer de esta otra forma, ¿ya? Depende de la manera un poco más formal, ¿no? Como ya tengo este punto, entonces este punto lo reemplazo, lo que te decía hace rato, pues, ¿no? Si ya tienes el punto, reemplázalo en la fórmula, en la función. Cuando x vale 0, y vale 300. x0, y 300. x0, y 300, a por 0, 0, obtenemos b que vale 300. Y ya tenemos el coeficiente b. Y hacemos lo mismo con el otro puntito. Para el punto 200, 400, que también pasa por la recta, voy a llamar esta recta L, ambos son puntos que pasan por la recta, entonces deben verificar su ecuación. ¿Y cuál es la ecuación de la recta? Esta, ax más b. Igual, cuando x vale 200, y vale 400, y lo reemplazas. Y 400 igual a x 200 más b. Y de ahí encontramos el valor de a, porque recuerda que b ya lo tenemos, b vale 300. Entonces podemos reemplazar. 400 igual a por 200 más b que vale 300. 300 pasa al otro lado a restar 100. 400 menos 300, 100.
A por 200, 200 por A. Es lo mismo, ¿no? 200A o A por 200. Ahí puedes pasar a dividir o cancela, ¿no? Dos ceros a un lado, dos ceros al otro lado, un medio. O pasas a dividir lo mismo. 100 entre 200, un medio. Entonces también tenemos el valor de A. Con eso ya tenemos la forma de la función lineal. ¿Qué forma tiene? Bueno, un medio, ¿no? Pero conviene expresarlo como decimal porque en las alternativas aparece 0,5 y no aparece un medio. Entonces, conviene. Un medio 0,5. Entonces, A vale 0,5 por X más B que vale 300. Esta es la función de esa recta que pasa por esos dos puntitos. Tenemos la alternativa B. Obviamente te colocan esto, ¿no? Esto es un detalle nada más, porque si te fijas, la recta te está indicando que la recta solamente se está graficando en la parte positiva. Para todos los X mayores o iguales a 0, pues. Para la parte negativa no hay recta, solamente desde la parte positiva. Para todos los X mayores o iguales a 0, nada más. Esta es la otra forma. Depende de la más formal, ¿no? Buscas dos puntitos, evalúas esos dos puntos en la función lineal, encuentras cuánto vale A, cuánto vale B, y ya tienes la ecuación de esa recta. Ya. A ver, hasta ahí. Vamos a hacer un paréntesis antes de pasar a la siguiente, que es la función cuadrática. Vamos a hacer un paréntesis para que puedas resolver tu examen de 3 preguntitas, ya solamente de función lineal, solamente de función lineal. Entonces, el examen ya debería estar habilitado. A ver, revisa. Sí, ya está activado, ya está. Sí, ya está habilitado. Ya puedes comenzar con tu examen de 3 preguntitas. Tienes aproximadamente unos 10 a 13 minutos, ¿ya? No más. Promedio unos 10 minutos, un poquito más de repente. Ya está. A ver, comienza con tu examen. Ya si alguien pudiera compartir el enlace para que tus compañeros puedan entrar de manera directa. Ya está, muy bien, ya allí. Ahí está el enlace ya. A ver, comienza a dar tu examen.
A ver, vamos viendo el promedio. El promedio solamente es de 12,8, ¿ya? A ver, continúa, tienes tiempo todavía. Sí, tienes bastante tiempo todavía, ¿no? Como 6 minutos más todavía. Ya, a ver, continúa, ¿ya? Continúa. A ver, veamos. El promedio hasta el momento es de 12,6, ¿ya? Bueno, redondeando a 13, ¿no? 12,6, ¿ya?
A ver, vamos a continuar entonces. Ya está. A ver, vamos a continuar con la clase. Vamos a ver otra ecuación que también es bastante conocida. Se utiliza bastante. Función cuadrática. O la función cuadrática, perdón. La función cuadrática. Y eso está en todas partes, pues, ¿no? Se analiza polinomio cuadrático, polinomio de grado 2, se ve la ecuación cuadrática, la inecuación cuadrática y ahora la función cuadrática. Esta expresión ax a la 2 más bx más c. Lo vemos en varios temas de álgebra, ¿no? En ecuaciones, sí, ecuación cuadrática. En desigualdades o inecuaciones, propiamente dicho. En inecuaciones también, inecuaciones cuadráticas. En polinomios, sí, también hemos visto el polinomio cuadrático. Y ahora en el tema de funciones, también, función cuadrática. Entonces, la función cuadrática siempre tiene esa forma. Es una expresión ax a la 2 más bx más c. Obviamente, a diferente de 0, pues, ¿no? Porque si a vale 0, seguiríamos estando en una lineal a diferente de 0 siempre, ¿no? Generalmente esos detallitos ya no se colocan a diferente de 0 porque se sobreentiende que es una de grado 2, pues. Ya, pero bueno, lo vamos a colocar ahí. Ahora, este es en su forma general o en su forma desarrollada, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo el x al cuadrado 2x más 3, esta función tendría su forma desarrollada, así como está. Ax al cuadrado bx más c. X al cuadrado 2x más 3. Pero esto también lo podemos expresar de otra forma. Completando cuadrados, le podemos dar la forma de, a ver qué forma. X al cuadrado, 2x, mira, de 3 jalo 1 y dejo 2. ¿Por qué? Porque estos tres primeros elementos me van a formar el x más 1 al cuadrado. X al cuadrado, 2x más 1, sale el binomio. Ahora vamos a ver cómo saqué ese binomio, ¿no? Pero quiero que estemos viendo esto. ¿Puede tener esta forma general? Sí, pero puede tener esta otra forma. Entonces, una función cuadrática puede tener cualquiera de las dos formas. Su fórmula desarrollada o su forma desarrollada y su forma de binomio al cuadrado. Y siempre va a tener la forma. Fíjate, hay un detalle que el principal nunca cambia. El coeficiente A, que está arriba, que es el coeficiente principal, es el mismo que está acá abajo. Dependiendo de los problemas, a veces conviene uno que otro, pues, ¿no? A veces conviene más la segunda fórmula porque, miren, en la segunda fórmula solamente aparece un coeficiente, que es el coeficiente A. El coeficiente B y C no aparece. Y la segunda fórmula tiene más ventajas porque si podemos expresar un polinomio que está desarrollado en esta forma de binomio, o también se le llama fórmula del vértice, porque de ahí podemos obtener el vértice. Eso lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Entonces, quédate con esto. Función cuadrática, lo más común, ax al cuadrado, de grado 2, por eso se le llama cuadrática, más bx más c. ¿Le podemos dar otra forma? Sí. ¿Qué forma? A por x menos h al cuadrado más k. Ahora vamos a ver qué significa el h, qué significa k. Lo vamos a ver en un momentito ya. Esta función ya no es una recta, pues, ¿no? Ya no es una línea. La función lineal, de ahí también su nombre, porque siempre es una recta. Esta sí es una curva. Y es una curva bastante conocida de la función, o la función parabólica, ¿no? La parábola. Es una parábola. Siempre te va a graficar una curva, una parábola. Siempre una parábola, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero siempre te grafica una parábola, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Siempre va a ser así, siempre es así. Este podría ser un poco más cerrado, un poco más abierto, ¿no? Pero siempre básicamente tiene la misma forma, o hacia abajo.
un poco más amplio, un poco más cerrado, pero siempre básicamente tiene esa misma forma. Siempre es una curva de este tipo. Y siempre es simétrica. Si trazamos una vertical, siempre las dos ramas de esa parábola siempre son simétricas. Entonces, ¿cómo sabemos que se va a graficar hacia arriba? Hacia arriba, porque su coeficiente principal es positivo. El coeficiente principal te manda. Si es positivo, en el plano cartesiano positivo, ¿dónde? Hacia arriba, pues, ¿no? Cuando tienes el eje y positivo arriba, negativo abajo. Entonces te puedes acordar por eso. Positivo arriba, hacia arriba. Se abre hacia arriba la parábola. Y fíjate que acá el puntito de abajo, el punto más bajo, se llama vértice. Y ese vértice se le representa por las coordenadas h, k. H.K o HK. Esa es la notación, ¿no? La primera componente se le llama H y a la segunda componente se le llama K. Y date cuenta que gráficamente acá abajo encontramos el menor valor, pues de el punto más bajo. O se puede graficar hacia abajo si el coeficiente principal es negativo. Menor a 0 significa negativo. Entonces te puedes acordar. Si es positivo, hacia arriba. Si es negativo, hacia abajo. Se grafica hacia abajo. Y fíjate ahora el subvértice. Hay una simetría y su vértice sería el punto más alto, pues, ¿no? Porque la curva sube, 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 llega a un punto y después comienza a descender. Hay un punto más alto. Ahí está la cima. Ahí se va a encontrar el mayor valor de X. Entonces, el vértice que es el punto más alto o el más bajo de la gráfica. Ahora, veamos cómo podemos graficar, porque eso es lo que se quiere, ¿no? Saber graficar. Si sabemos graficar una parábola, el problema prácticamente ya está resuelto. Ahora, note un detalle, pues. Mira. Si tenemos el vértice, graficar una parábola es fácil, porque a partir del vértice la parábola se abre o bien hacia arriba o bien hacia abajo. Si tenemos el vértice de la parábola, esta es fácil de graficar. Entonces nos vamos a centrar en eso. ¿Cómo encontrar el vértice de esa función cuadrática? Porque si tenemos el vértice, ya el gráfico es sencillo, es fácil. ¿Cómo encontramos el vértice? Tenemos dos formas de encontrar el vértice. Una de ellas es completando cuadrados, o sea, que la función cuadrática, esa función cuadrática que vimos, que generalmente nos dan en su forma desarrollada, f de x, ax a la 2 más bx más c. Completando cuadrados, le damos la forma de a por x menos h al cuadrado más k, y de ahí sacamos el vértice fácilmente. ¿Cuál es el vértice? H, k. ¿Cómo se saca el vértice? Mentalmente igualas a 0. X menos h lo igualas a 0, x vale h, la primera componente del vértice. Y todo lo que queda después, todo lo que está quedando después, la segunda componente del vértice. O sea, si logro expresar en un binomio, me queda así, 2x menos 3 al cuadrado más 4. ¿Cuánto es el vértice? Esto igualas a 0 mentalmente, x vale 3, primera componente 3, y todo lo que está quedando después, ya sea con signo más o signo menos, el vértice de esta parábola es 3.4. Y si ya tenemos el vértice, es fácil verificar. Pues. Coeficiente principal 2, positivo, hacia arriba. Tu gráfica, hacia arriba. Una curva hacia en el punto más bajo, que es el vértice, el punto 3.4, y sube la gráfica hacia arriba. Se va hacia arriba. Ahora, a veces no es tan fácil completar cuadrados. En ese caso, podemos utilizar una fórmula para encontrar el vértice. Este sería el segundo método. Ya tiene la función, no complete el cuadrado, déjalo así nomás. Solamente identifica correctamente el coeficiente A, B y C, porque la fórmula es, si quieres encontrar la primera componente, que es H,
es menos b sobre 2a. Menos el lineal sobre 2 veces el principal. Y si quiere la segunda componente de k, reemplaza. K igual a f de h. F en el valor de h que has obtenido. Y encuentras el valor de k y con eso ya tienes el vértice. A ver, vamos a ver un ejemplo. Que ahí esa explicación es bastante abstracta, ¿no? Todos son letras. A ver, en un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo y lo vamos a resolver de las dos formas. Y vamos a encontrar el mismo vértice, obviamente, ¿no? A ver. La primera dice, completa cuadrados. ¿Cómo completa cuadrados? La estrategia es esta. Mentalmente le sacas mitad. ¿Ya? Hay dos formas de completar cuadrados. Una es esta. Mentalmente le sacas la mitad menos 1. Lo elevas al cuadrado, 1. Entonces, para completar cuadrados necesitas el 1. De 7 jalas 1 y dejas 6, pues. De 7 jalas 1 y dejas 6. Y bueno, lo voy a apuntar. ¿Ya? Esta forma de completar. Mentalmente, entre 2, te queda menos 1. Y después lo elevas al cuadrado. Al cuadrado, menos 1 al cuadrado, te queda 1. Esto es lo que necesitas para completar cuadrados. Entonces colocas x al cuadrado menos 2x y le colocas 1. De 7 estamos jalando 1 y dejando 6. ¿Y por qué? Porque con estos tres primeros elementos se completa el cuadrado. ¿Qué cuadrado? X, sacarle la mitad menos 1. X menos 1 al cuadrado más 6. Sacarle la mitad, x menos 1 al cuadrado más 6. Y si ya completaste cuadrado, obviamente vas a utilizar esta estrategia cuando el lineal es un coeficiente par, pues, ¿no? Si el lineal es coeficiente par, como le vamos a sacar mitad al coeficiente lineal entre 2 menos 1, va a ser más rápido, pero si tienes un polinomio que el coeficiente lineal es un impar, ahí te complica la vida, pues sacarle mitad, menos 3 medios al cuadrado, menos 9 cuartos positivo, te vas a complicar porque vas a trabajar con fracciones. Entonces no se recomienda en ese caso. Solamente cuando el coeficiente lineal es par. Entonces es fácil completar cuadrados. Y si ya completaste cuadrados, encontrar el vértice es sencillo. Igualas a 0, x vale 1. La primera componente del vértice es 1. Y todo lo que está después, que es 6, es la segunda componente del vértice. Su vértice es 1.6. 1.6. Ahora te digo que iguales a 0 siempre acá porque puede pasar que tengas, ¿no? ¿Y qué pasa si fuera así? X más 2 al cuadrado menos 7. Ah, el vértice es 2, 7. No. Igualas a 0, el vértice es menos 2 y todo lo que está después, la segunda componente. El vértice es menos 2 menos 7. Y por eso digo, igual a 0 mejor. Igualas a 0, despejas X, lo que te queda viene a ser la primera componente del vértice. Y todo lo que está después, todo lo que venga después, ya sea positivo o negativo, es la segunda componente. Y ya tienes el vértice 1, 6. La otra manera de calcular el vértice, fórmula. La manera de frente con la fórmula. X al cuadrado, 1 por x al cuadrado, menos 2x más 7. Identifica los coeficientes. Bueno, este es el coeficiente A, B menos 2 y nada más, ¿no? Porque el C no nos interesa. Solamente los primeros coeficientes, que es A y B. H, ¿cómo es? Menos B, que vale menos 2, sobre el doble del principal, que vale 1. Menos y menos más, 2 entre 2, 1. H, la primera componente, vale 1. ¿Y cómo encuentras el valor de K? F evaluado en H. F evaluado en 1. K es igual F evaluado en H. ¿Cuánto salió H1? Entonces, por eso que estamos evaluando en 1, ¿ya? Lo voy a expresar. H salió 1. Evaluamos F en 1. 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 7. 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 7. 1, 7 con 1, 8. Con menos 2, 6, pues.
K vale 6. Y con eso ya tenemos el vértice. ¿Cuánto es el vértice? H, K. H vale 1 y K vale 6. 1C, HK. Entonces, tenemos dos formas de calcular. Va a depender del problema en todo caso, ¿no? Dice, no sé cuál me conviene, depende del problema. Ahora, una estrategia, como te digo, te conviene la primera siempre y cuando el coeficiente lineal es un número par, pues. Porque para formar el binomio hay que sacarle la mitad. Sácale la mitad y luego elevarlo al cuadrado y ahí te das cuenta qué es lo que necesitas para formar el binomio al cuadrado. Conviene que siempre sea par. Y si es impar, la fórmula mejor. Lo vas a resolver más rápido. Veamos problemitas de este tipo. ¿Ya? Veamos problemas de este tipo. Entonces, acuérdate de la fórmula. Completamos cuadrado y ya tenemos el vértice. O por fórmula, menos b sobre 2a. Y lo que sale lo evaluamos en la función para encontrar el valor de k, que es la segunda componente. A ver, te dice graficar. Eso lo voy a hacer por la primera forma, que es completando cuadrados. ¿Por qué? Porque date cuenta que el coeficiente lineal es un número par. Entonces completar cuadrados es bastante rápido. ¿Cómo se completa cuadrados? Mentalmente le sacas la mitad, menos 2, y luego lo elevas al cuadrado, 4. Necesito un 4. Y justo está el 4 ahí, ¿no? Miren, justo aparece el 4 acá. Ya está el 4 ahí. Entonces, lo voy a hacer por acá. Para que no te olvides. Siempre lo dividimos entre 2 y luego lo elevamos al cuadrado, ¿ya? Entre 2 sale menos 2. Al cuadrado, menos 2 al cuadrado, positivo, siempre 4. Necesito que me aparezca un 4. Y ya está el 4 ahí. Entonces eso sí se puede completar cuadrados. Ya de manera directa, ¿no? Voy a hacer un poco más pequeño esto. Ya de manera directa esto se convierte en x menos 2 al cuadrado. Divides entre 2 y luego lo elevas al cuadrado. Dividimos entre 2 menos 2 elevado al cuadrado, 4. Necesitamos un 4. ¿Cómo se forma? X, la mitad, que es menos 2, todo al cuadrado. Y si lo hemos podido expresar o hemos completado cuadrados, es fácil obtener el vértice. Hemos dicho, para obtener el vértice, siempre igualas a 0. Ya siempre igual a 0 para que no te equivoques. Igualas a 0 equivale a 2. Esa es la primera componente. X vale 2. Y la segunda componente, lo que está después. Pero después no hay nada. Si no hay nada, se le coloca 0, pues. Entonces, su vértice es 2, primera componente, o H, 2, y K vale 0. Y con eso, en el plano cartesiano. Plano cartesiano X, ubicamos el punto 0,2. ¿Dónde está el punto 0,2? Para X2 y para Y0, ¿no? Acá está el punto. Para X2, para Y0. De ahí sale la parábola, de ahí nace la parábola. Pero se abre la parábola hacia arriba o hacia abajo. Eso te lo dice el coeficiente principal, pues acá, positivo. De positivo arriba, hacia arriba. Positivo hacia arriba. Entonces la parábola se abre hacia arriba. Con eso ya tenemos que es la gráfica D, ¿no? La D, claro. Esta no, se me cae, esta tampoco, esta no, la D. Por acá. Esa es la primera forma, ¿ya? Ahora, si digo, no, yo no quiero hacerlo con completar cuadrados, no sé. Se te complica un poco completar cuadrados, entonces, ya de frente con la fórmula. Ya de frente con la fórmula. Es el problema 6. ¿Ya? Veamos el problema 6. Es más o menos similar, pero ahora podemos utilizar la fórmula. Ahí también. ¿Cuál es el rango de la función? El rango es los valores de y, ¿no? Pero antes de encontrar los valores de y, primero grafiquemos, pues. Vamos a graficar y ver desde dónde empieza la parábola y hacia dónde se va.
Ahí también tenemos dos formas, ¿no? Podemos completar cuadrados, que sí se puede, porque mira, fíjate que su coeficiente lineal es un número par también. Ya. A ver, ya, sí. También lo voy a hacer ahí, ya. Lo voy a hacer con la primera fórmula también. La primera fórmula. Ya después el problema 7 y 8 sí con la segunda fórmula. Voy a completar cuadrados también. A ver, para que se entienda eso de completar cuadrados. ¿Ya? ¿Cómo completar cuadrados? Fíjate que su lineal es un par. Si es un par, sí se puede completar cuadrados, o es más fácil completar cuadrados porque hay que sacarle la mitad y elevar al cuadrado. Mentalmente le sacas la mitad, lo divides entre 2 y luego lo elevas al cuadrado. A ver, tengo más 8 entre 2 es positivo 4 al cuadrado 16. Para formar un binomio al cuadrado necesito 16. Entonces, dices, de 20 jalo 16 y dejo 4, pues. De 20 jalo 16 y dejo 4. ¿Por qué? Porque con estos tres primeros elementos, x al cuadrado más 8x más 16, se forma el binomio al cuadrado. ¿Qué binomio? El x más ¿cuánto? Y este es otro detalle. ¿Qué binomio? Acá, igual. Sácale la mitad, pues. ¿O te acuerdas de acá? Hemos sacado la mitad, 4, ¿no? ¿Te acuerdas de lo anterior? O ahí le vuelves a sacar la mitad nada más. La mitad de 4. ¿Cuánto es la mitad? 4. Entonces esto se convierte en x más 4 al cuadrado más esto que nos está quedando, que también es 4. X más 4 al cuadrado más 4. Y ya formamos, o ya completamos el cuadrado. Igualamos a 0, ¿no? Porque esto siempre igualas. Si igualas a 0, ¿cuánto te queda? Se puede hacer aparte, ¿no? Si igualamos a 0, ya pues, x vale menos 4. X vale menos 4. Entonces ya tenemos la primera componente h. H es la primera componente, que es menos 4. Y todo lo que está después viene a ser la segunda componente k. El vértice menos 4. 4. Menos 4, 4. Y si ya tenemos el vértice, podemos graficar la parábola. En el plano cartesiano ubicamos el punto menos para x menos 4, para y menos 4, y de ahí nace la parábola. Pero ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Para eso, identifica el coeficiente principal de x, es un positivo, entonces se abre cerro. Ya, con eso ya tenemos la gráfica de la parábola. Ahora, pero nos están pidiendo el rango. ¿No trae el rango ya? Pues el rango es y. Recuerda que el rango que es todos los valores que puede tomar y. Todos los valores que puede tomar y. Fíjate en el eje y. ¿Qué valores toma? De acuerdo a la gráfica, ¿no? Y está tomando acá el menos 4, sí, siempre toma el valor de acá. Esto siempre, ¿no? ¿Dónde está? El vértice h, k siempre es un punto de la parábola, siempre pertenece a la parábola, siempre. Por eso que siempre va a ser cerrado, recuerda que esto es h y esto es k, ¿no? Cerrado en k. Y como la gráfica sube, 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 y eso nunca termina, ojo. Sube, 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 hasta el más infinito, pues. Entonces, ¿qué valores está tomando y? Esta función cuadrática toma los valores de 4 a más infinito. El rango, o y, ¿no? Y toma los valores de 4 a más infinito, pero y ese rango, pues, ¿no? Habíamos dicho en la clase anterior que ya no decimos y, sino decimos rango. Ya no decimos x, sino decimos dominio. Los valores de y de 4 a más infinito, o equivale a decir el rango de la función va de 4 a más infinito. Incluso podemos encontrar el mínimo valor, ¿no? Nos dijeron, ¿cuál es el mínimo valor de esa función? 4. Este viene a ser el mínimo valor. Y fíjate que el mínimo valor siempre lo da la segunda componente k. Ya sea mínimo o máximo, siempre lo vas a encontrar de acuerdo al valor que tome k. El mínimo valor de toda la función f. 4.
Y ya no hay más. De ahí comienza. De ahí sube, sube, sube y se va haciendo más grande, pues. Y claro, mira, y esta es otra forma, ¿sí? Y esto es otra forma. Ahora, si tú revisas lo que vimos en desigualdades, inecuaciones, en el tema de funciones también, esto se puede resolver de varias formas. El rango, esto lo pudimos resolver encontrando los valores que toma y, ¿no? Porque y es el rango. ¿Y cómo encontramos y? De varias formas. Una de ellas es utilizando desigualdades. Completadas cuadrado, y te acuerdas, lo hacíamos así, ¿no? Si hemos completado cuadrado, entonces x más 4 al cuadrado mayor o igual que 0. Le sumamos a ambos lados 4, mayor o igual que 4. Todo esto vale y, entonces y es mayor o igual que 4, significa que y toma los valores de 4 a más infinito. ¿Cuál es el rango? Los valores de y, de 4 a más infinito. Lo podemos hacer así, que lo vimos la clase pasada, ¿no? En el tema de... Sí, pues, vimos la clase pasada, con desigualdades. Y fíjate, ahora lo podemos resolver por medio de la gráfica. Ya te estoy dando más alternativas, ¿no? Tenemos, conforme avanza más la clase, tenemos más alternativas, más herramientas. Con desigualdades, sí, se puede, completo al cuadrado, ya. O lo puedes graficar y visualmente más cómodo, ¿no? Empieza la gráfica de 4 y sube, sube, sube y se va al más infinito. ¿Qué valores toma y? De 4 a más infinito. ¿Y qué significa y? El rango de la función. Entonces, también tienes dos formas de calcular el rango para ese tipo de funciones. Por lo tanto, acá la respuesta es la D. La D no, la A es, ¿no? Sí, hay un error ahí. La A es. Ahora lo corrijo. Avión es, no es la D. Oh, sí. Avión es, sí, ok, menos 4. Avión, de 4 a más infinitos. A ver, veamos el problema 7 y 8. Ya, los dos últimos ya lo podemos dejar para la full práctica. Ya. El problema 7. Grafica. Ya. En este caso sí voy a utilizar la fórmula. Esto sí no es fácil completar cuadrados. Recuerda, podemos completar cuadrados cuando es mónico y cuando este coeficiente es par. Para un x al cuadrado, 2nbx más un c. Ahí sí se puede completar cuadrado, pero mira, acá ya no es mónico. Sí, el lineal es par, sí, pero ya no es mónico, pues. No, te puede decir, pero te complicas demasiado, te va a salir fracciones, uy, no sé, se complica demasiado, sale demasiado engorroso. Entonces, ya no es tan fácil completar cuadrados, no es necesario completar cuadrados, simplemente damos la fórmula. H que es igual menos b sobre 2a. ¿Y cómo encuentras el valor de k? F de h. Identifica los coeficientes a, b. Solamente basta a y b. Entonces no lo utilizamos. Entonces h es menos, fíjate que siempre es un menos adelante en la fórmula, menos el valor de b, menos 6, sobre el doble del valor de a, 3. Menos y menos más, 6 entre 6, 1. ¿Y cómo encuentras el valor de k? F de h. ¿Cuándo salió h? H no salió 1, pues. H salió 1. Entonces reemplaza. K es f de h, f de 1. Reemplaza acá en la función, ¿no? Porque esta es la función. Evalúa. F de 1, 3 por 1 al cuadrado, menos 6 por 1 más 1. 1 al cuadrado es 1. 3 por 1, 3. Menos 6 más 1. Acá sale 3 menos 6 más 1, ¿no? 3 más 1, 4. 4 menos 6, 2. Y ya tienes el valor de K. Con eso ya tenemos el vértice, H vale 1 y K menos 2. Ya tenemos el vértice, encontrar la gráfica y es sencillo. Ubica el punto 1 menos 2. Para x1, para y menos 2 y de ahí gráfica. Pero, ¿hacia dónde? Coeficiente principal positivo.
Si el coeficiente principal, el que acompaña a x a la 2, es positivo, hacia arriba. Ahora, acá hay un pequeño detalle. Digo, sí, lo puedo graficar hacia arriba, pero ¿lo puedo graficar así? Y de repente alguien lo grafica un poco más cerrado, ¿no? Y sí, ¿por qué no lo graficas así? O de repente alguien lo puede graficar, ¿y por qué no un poco más abierto y que pase por el 0, 0? Y ahí se empieza a complicar, ¿no? Dice, pero sí, pues, es una curva así, hacia arriba sí, pero puede ser un poco más abierta hacia los costados o más cerrada al centro. Entonces, para no tener ese problema y para hacer la gráfica un poco más exacta, vamos a tabular un punto en particular para salir de dudas, ¿ya? Para salir de dudas. Tabulamos x igual a 0, siempre. Si x vale 0, reemplazas en la función. Bueno, si x vale 0, ¿cuánto es el f de 0? El f de 0 es igual, reemplaza pues 3, 0 a la 2, menos 6 por 0, más 1, 0, 0, te queda 1. Incluso esto ya lo podemos hacer de manera directa, ¿no? Porque si x vale 0, 0 se va, te queda el término independiente, pues. Evaluada en 0, siempre te va a salir el término independiente. F de 0 vale 1. Entonces, con eso ya tenemos mayor exactitud. Si x vale 0, y sale 1. Entonces, por ahí debe pasar la gráfica, por este puntito 1. Mire, y con eso ya tenemos mayor exactitud. Con eso ya podemos decir que la que más se asemeja, porque mire, estas dos son muy parecidas, ¿no? Mira, son muy parecidas. Acá está abajo, pero la parábola acá pasa por el 0. Y acá por encima del punto de origen, ¿no? Entonces, para no tener esas dudas, podemos tabular un puntito como hemos hecho acá. Y siempre es el punto x igual a 0. Y y vale 1. Entonces, con eso ya salimos de dudas. Y la respuesta correcta, entonces, es la alternativa C. Es la gráfica más exacta. Bastante cuidado con ese detalle. ¿Sí? Bastante cuidado. Entonces, siempre que vas a graficar, siempre piensa en eso. Digo, ya, pero lo voy a graficar ¿cómo? Así. ¿Y por qué no pasa por el 0, 0? ¿O por qué no de repente más cerrado, no? De repente más cerrado y es una curva bastante cerrada y se abre hacia arriba. Entonces, para no tener esas dudas, graficas un punto más. Ya tienes el vértice, pasa por el vértice H, K y pasa por el punto 0, 1. Si x vale 0, y vale 1, por el punto y igual a 1. Y con eso ya sales de dudas. La correcta es la C. Y terminamos con el problema 8. ¿Ya? Y termino con esto. Calcule el rango de esa función. Esta tampoco se puede completar cuadrados. Bueno, sí se puede, pero es demasiado complejo. Te vas a complicar. Para empezar, no es mónico. Todo polinomio mónico con coeficiente lineal par sí se puede completar cuadrados, es bastante rápido. Pero si no es mónico, por ejemplo, acá tiene coeficiente principal menos 2. Ahí te vas a complicar. Digo, ¿para qué? Si para graficar la parábola solamente necesito el vértice. Y si hay una fórmula que solamente está en función del coeficiente A y B, entonces mejor aplico la fórmula. Recuerda cuál es la fórmula, menos B sobre 2A. ¿Y cómo encuentras acá? F evaluado en H. Entonces, H es menos B, que vale 4, sobre 2 veces el principal, que es menos 2. Menos y menos más, 4 abajo y 4 arriba, H vale 1. Si ya tenemos el valor de H, reemplázalo en la función f de 1, que viene a ser k. Menos 2 por 1 al cuadrado más 4 por 1 menos 4. Acá sale 1, sale menos 2, acá sale 4, con menos 4 se va, sale menos 2. K es igual a menos 2.
Que coincide con el problema anterior, ¿no? Bueno, no siempre va a salir así, ¿no? No siempre H te va a salir 1, pues, ¿no? A veces sale un medio, un tercio. O puede salir 2, 3, qué sé yo, cualquier número, ¿no? Una vez encontrado eso, ya tienes el vértice, que es 1 menos 2. Ubicas ese vértice en el plano cartesiano y ahora hacia abajo, ¿por qué? Porque fíjate cómo es el coeficiente principal, pues es un valor negativo. Menos 2 es negativo. El valor principal, el coeficiente principal es negativo. Entonces, por lo que la parábola se abre hacia abajo. Y acá no es necesario, ¿no? Generalmente tabulamos un puntito para ser más exactos cuando la pregunta es ¿cuál es la gráfica de la función? En este caso sí, porque las alternativas van a ser bastante parecidas, pues. Pero en este caso no, simplemente queremos el rango. Entonces, h es 1, k es menos 2, y mira de dónde va el rango, de dónde comienza. Desde acá, pues. O ahí termina, mejor dicho, ¿no? Ahí termina, porque esto siempre va de abajo hacia arriba. Va desde el menos infinito y llega hasta el menos 2. O si quieres interpretarlo al revés, va de menos 2 y va descendiendo, desciende, 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 baja, 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 hasta el menos infinito. Como quieras interpretarlo, ¿ya? Quiero interpretarlo ahí, de menos 2 y cómo va. Desciende, 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 menos, 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 hasta el menos infinito. O al revés, va desde lo más lejos, desde lo más pequeñito, de menos infinito, va creciendo, 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 hasta llegar al menos 2. Con eso ya tenemos los valores de y. ¿Qué valores toma y? Primero el negativo, ¿no? Siempre es de abajo hacia arriba, de menos infinito a menos 2. Los valores de y de menos infinito a menos 2. Los valores que puede tomar y pertenecen de menos infinito hasta el menos 2. Siempre cerrado en K. Pero ya no decimos y, sino decimos rango. Con eso ya tenemos el rango de menos infinito hasta menos 2. Y fíjate un detalle más. Este viene a ser en este caso el máximo valor. El máximo de la función. La función se llama f de x. Ten en cuenta. ¿Dónde se encuentra el máximo? En la segunda componente siempre. Ya sea máximo o mínimo, siempre lo vas a encontrar en la segunda componente k. K representa el mínimo valor o máximo valor de toda la función. En este caso, el máximo valor. Menos 2. Con eso ya tenemos la respuesta de menos infinito a menos 2. Ya. Ahí sale casita. Ya. Muy bien. Nos vamos a quedar ahí. Terminamos con ese problema 8, ¿ya? Los dos últimos que están faltando, que son parecidos a esto, ¿no? Son parecidos a esto. Problema 9 y 10. Es encontrar el vértice y hacer la gráfica. Lo vamos a ver en la full práctica, ¿ya? Cuando tenemos full práctica, el viernes, ¿no? Ya. Entonces, viernes terminamos los dos últimos en la full práctica. Ok, nos vemos. Cuídense. Hasta el viernes. Chao. Nos vemos.